Jesús imparte una lección crucial que nos ayuda a comprender el ascenso y el colapso repentino de las naciones a lo largo de la historia. Ya sea que consideremos al pueblo elegido de Dios, Israel, u otros imperios poderosos, una verdad permanece clara: cuando las sociedades no reconocen a Dios, caen en la idolatría y anteponen sus deseos a la voluntad divina, se embarcan en un camino de destrucción inevitable. Esta caída puede abarcar generaciones, pero en última instancia es inevitable. El colapso podría ocurrir en unas pocas décadas o incluso en unos pocos años, pero cuando llega el momento ordenado por Dios, nada podrá detenerlo. Este concepto se alinea con las advertencias de Baba Vanga, el profeta ciego que predijo un cambio dramático en el panorama geopolítico mundial en el futuro cercano. Seremos testigos del ascenso de 3 naciones y, al mismo tiempo, lamentaremos el declive de 3 gigantes globales. Se espera que el ascenso económico y político de China, por ejemplo, supere al de Estados Unidos en términos de producción y tamaño económico para 2027 o 2040, lo que marcará un importante punto de inflexión. Pero, ¿qué pasa si la historia no es siempre un proceso lento y cíclico, sino que a veces puede parecerse más a una ecuación aritmética casi estática, pero capaz de acelerar rápidamente como un auto deportivo? Podría ser que el colapso de las naciones no lleve siglos, sino que pueda ocurrir repentinamente, como un ladrón en la noche, tomando a todos por sorpresa. 1 Tesalonicenses 5:3 ofrece una idea de esta posibilidad, pero en cuanto a los tiempos y las sazones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor viene así como un ladrón en la noche. Porque cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Este pasaje nos recuerda que la profecía bíblica habla del colapso rápido e inesperado de imperios poderosos, grandes y complejos. Estos imperios parecen estables, pero la introducción de un solo evento catastrófico puede derribarlos en un instante. La historia está llena de ejemplos de este tipo, en los que imperios se desmoronaron debido a un acontecimiento imprevisto que el sistema no pudo absorber. Por ejemplo, una repentina falta de confianza en el futuro económico de una nación puede desencadenar una serie de acontecimientos que alteren el equilibrio de poder global. Cuando el modelo económico de una nación falla, puede desencadenar una reacción en cadena que resulte en una inestabilidad generalizada. Un ejemplo de esto es el asesinato del archiduque Fernando en junio de 1914, que fue el catalizador que condujo a la Primera Guerra Mundial. En ese momento, nadie anticipó lo rápido que la situación se saldría de control. De manera similar, la crisis financiera mundial de 2008 se produjo debido a una oscura crisis financiera que comenzó con impagos de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Este problema aparentemente menor repercutió en toda la economía global, provocando quiebras masivas, un colapso financiero y una lenta recuperación con la que el mundo todavía está lidiando. Los imperios, como todos los sistemas complejos, tienden a funcionar en un estado de equilibrio durante un periodo desconocido para colapsar repentinamente. Así funcionan los sistemas adaptativos complejos. La historia nos muestra que estos cambios abruptos pueden ocurrir cuando menos se espera. Sin embargo, lo que muchos historiadores no logran explicar es la fuerza invisible detrás de estos ascensos y caídas, la mano de Dios. La Biblia narra el ascenso y la caída de naciones antiguas como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, todas las cuales desempeñaron papeles clave en la narrativa divina. Incluso hoy, podemos ver que estas lecciones se aplican al observar el mundo moderno, avanzando hacia la culminación de las profecías de Cristo sobre el fin de los tiempos. Para aquellos que conocen a Dios y escuchan su palabra, existe una perspectiva única sobre estas profecías. No solo ven cómo se desarrollan estos acontecimientos, sino que también comprenden el propósito divino detrás de ellos. Nunca es simplemente un evento físico, siempre hay un diseño espiritual en juego, motivado por la increíble bondad de Dios y su juicio inquebrantable. El objetivo de estas profecías siempre fue advertir a las naciones, ofreciéndoles la oportunidad de arrepentirse. Los mensajes de Dios son llamados para que las personas regresen a Él, pero también revelan su gobierno soberano sobre toda la creación.
Incluso cuando los reyes estén en desacuerdo, el propósito final de Dios siempre prevalecerá. Uno de los aspectos más fascinantes de estas profecías es su precisión. Cada profecía sobre naciones, pueblos e individuos, pronunciada mucho antes de que ocurrieran los acontecimientos, se ha cumplido con una precisión asombrosa. Esto nos recuerda que vivimos ante un Dios que todo lo ve y lo sabe, subrayando la confiabilidad de la profecía divina e instándonos a prestar atención a lo que Dios está revelando ahora. Pasemos ahora a las predicciones de Baba Vanga para 3 naciones preparadas para cambios drásticos: Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido. Según Baba Vanga, una grave crisis económica afectará a Estados Unidos en 2025. Este colapso sacudirá la economía mundial, empujará a millones a la pobreza y provocará una importante inestabilidad financiera. La crisis no se limitará a los bancos o los mercados, afectará profundamente la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Se espera que la hiperinflación en países latinoamericanos como Argentina y el desempleo generalizado en las economías desarrolladas sigan el mismo ejemplo. Las acciones del presidente Donald Trump, especialmente en lo que respecta a sus agresivas políticas comerciales, se consideran posibles desencadenantes de este desastre económico. La imposición de aranceles elevados por parte de su administración podría intensificar las tensiones y dar lugar a una guerra comercial con consecuencias globales devastadoras. Si Trump regresara al poder, estas profecías sugieren que Estados Unidos podría enfrentar un colapso económico diseñado por sus propias políticas, con una inflación creciente y una deuda global cada vez mayor. La crisis financiera de 2025 parece más plausible cada día que pasa. La lucha actual con la deuda nacional y las decisiones financieras imprudentes no hacen más que aumentar el temor de que tal colapso pueda estar más cerca de lo que pensamos. Volviendo nuestra atención a Rusia, Baba Vanga predijo agitación interna y colapso económico. Rusia ha lidiado durante mucho tiempo con la inestabilidad política y la volatilidad económica, pero las advertencias de Vanga insinúan una crisis de liderazgo y posibles traiciones en los niveles más altos. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas, junto con las sanciones internacionales y los disturbios internos, Rusia podría enfrentar un colapso. Cambio masivo para 2025, un posible golpe de Estado o cambios políticos drásticos podrían remodelar dramáticamente el futuro de la nación. El mundo observa, esperando ver si esta profecía se hará realidad. Finalmente, el Reino Unido, que alguna vez fue una potencia colonial, también está al borde de desafíos importantes. Tras el Brexit, el Reino Unido se ha enfrentado a dificultades económicas e incertidumbre política. Las profecías de Baba Vanga parecen indicar que la nación podría afrontar dificultades financieras en los próximos años, mientras la economía del Reino Unido sigue mostrando signos de tensión. 2025 puede marcar el comienzo de una nueva era de incertidumbre e inestabilidad para el país. Las palabras proféticas de Baba Vanga y otros sirven como recordatorio de la naturaleza frágil de las naciones y los imperios. El mundo está en un constante estado de cambio y debemos permanecer vigilantes, conscientes de las mareas cambiantes y de la mano divina que las guía. Debemos acudir a Dios en busca de sabiduría, preparación y esperanza mientras navegamos por la incertidumbre del futuro. Baba Vanga, el legendario vidente, hizo una predicción alarmante que ha llamado la atención de muchos: un conflicto devastador a punto de engullir gran parte de Europa. Supuestamente predijo una guerra que podría escalar e involucrar a superpotencias globales. Esta siniestra visión sugiere una destrucción tan profunda que podría remodelar el mundo tal como lo conocemos, una pérdida tan significativa que alteraría para siempre el equilibrio de poder. Algunos interpretan sus palabras como un presagio de un conflicto que podría diezmar drásticamente la población de Europa y desencadenar una crisis humanitaria global. Dadas las crecientes tensiones en Europa y Asia, su profecía está siendo vista con creciente preocupación. Aunque el alcance total de la predicción de Baba Vanga sigue abierto a interpretación, advirtió específicamente: cuando Siria caiga, seguirá una gran guerra entre Occidente y Oriente. En la primavera, se iniciará un conflicto en el este, lo que conducirá a una tercera guerra mundial, una guerra que destruirá Occidente. A medida que la situación en Siria continúa deteriorándose,
muchos comienzan a preguntarse si sus predicciones podrían estar a punto de hacerse realidad. Los recientes acontecimientos en Alepo, donde los insurgentes han capturado instalaciones vitales, han llamado la atención sobre esta inquietante profecía. El grupo Hayat Tahrir al-Sham, una facción rebelde islamista, ha logrado avances significativos, adentrándose más profundamente en Damasco y tomando lugares emblemáticos como la prisión de Sedaya, un símbolo de la autoridad del régimen de Assad. Alepo ya ha caído en manos de los insurgentes y, aunque el Ministerio de Defensa sirio ha desestimado las acusaciones de captura de funcionarios de alto rango, el impulso de los rebeldes continúa sin disminuir. La retirada de las fuerzas de Hezbollah y los informes de miles de soldados sirios que huyen a Irak solo sirven para aumentar la sensación de pánico en las calles de Damasco. Los civiles luchan por conseguir suministros y dinero en efectivo, atenazados por el miedo a una catástrofe inminente. En un acto de desafío simbólico, manifestantes en los suburbios de la capital derribaron estatuas del expresidente Hafez al-Assad, lo que subraya aún más el malestar cada vez más profundo. Antes de su muerte en 1996, Baba Vanga advirtió que el colapso de Siria sería un precursor de una guerra global. Ella predijo, tan pronto como Siria caiga, esperen una gran guerra entre Occidente y Oriente. En la primavera comenzará una guerra en el este y habrá una tercera guerra mundial, una guerra en el este que destruirá Occidente. Sus crípticas palabras han adquirido nueva relevancia a medida que los disturbios en Siria amenazan con extenderse a las regiones vecinas, desencadenando potencialmente un conflicto mayor con consecuencias globales catastróficas. Lo que alguna vez fue descartado como folclore ahora parece cada vez más profético, especialmente cuando la comunidad internacional observa con ansiedad cómo se desarrollan los acontecimientos. La caída de Alepo y la pérdida de sitios estratégicos clave tienen implicaciones más amplias más allá de las fronteras de Siria. Con la captura del aeropuerto internacional de Siria por parte de militantes, la comunidad global ahora está profundamente preocupada de que el conflicto pueda escalar hasta convertirse en una guerra mucho mayor que potencialmente atraiga a las principales potencias. De particular preocupación es la importante presencia de armas de fabricación rusa en manos de los insurgentes, que ha encendido las alarmas tanto en Moscú como en las capitales occidentales. La profecía de Baba Vanga, que alguna vez pareció distante y vaga, ahora parece inquietantemente relevante mientras la región se tambalea al borde de la catástrofe. Añadiendo peso a su predicción, Baba Vanga también declaró siniestramente, Siria caerá a los pies del ganador, pero el ganador no será el indicado. Esta críptica declaración ha dejado a muchos especulando sobre su verdadero significado. ¿Insinúa esto la inutilidad de la victoria en una guerra tan destructiva, o sugiere una consecuencia mayor y más catastrófica que espera a quienes triunfen en el conflicto? A medida que la situación en Siria continúa deteriorándose, la inquietante coincidencia entre las visiones de Baba Vanga y los acontecimientos actuales arroja una sombra de incertidumbre sobre el futuro de las relaciones internacionales. Los escépticos pueden descartar sus palabras como una coincidencia, pero no se puede ignorar la extraña alineación de sus predicciones con los acontecimientos recientes. Para aumentar la sensación de presentimiento, también se dice que Baba Vanga predijo un conflicto que afectaría a Europa en 2025. A medida que aumentan las tensiones en Europa y Asia, muchos están empezando a tomar sus advertencias más en serio. Al igual que Nostradamus, sus profecías parecen apuntar a una guerra que podría atraer a potencias globales y dejar devastación a su paso. Algunos creen que su predicción se refiere a un conflicto que cambiaría dramáticamente la estructura de poder global, causando inmensas pérdidas y sufrimiento. Muchos especulan que esta guerra podría provocar una disminución dramática de la población de Europa, desencadenando una crisis humanitaria mundial que podría afectar a millones. El clima geopolítico actual, marcado por una creciente inestabilidad y crecientes tensiones regionales, hace que muchos vean la profecía de Baba Vanga como una advertencia escalofriante. Aunque la naturaleza precisa de sus palabras sigue siendo debatida, las crecientes ansiedades en el mundo actual hacen que sus predicciones parezcan inquietantemente relevantes a medida que se desarrolla esta agitación. Otro aspecto de las predicciones de Baba Vanga parece estar llegando a buen término en una parte diferente del mundo, el ascenso de Brasil. Brasil,
que alguna vez fue una nación agobiada por la inestabilidad económica, los desafíos políticos y las luchas ambientales, ahora está emergiendo como un faro de esperanza en el periodo previo a 2025. Brasil está atravesando una transformación notable, despojándose del peso de sus crisis pasadas para emerger como un líder mundial en sostenibilidad. Con sus vastas selvas tropicales y extensos sistemas fluviales, Brasil está en una posición única para revolucionar el sector energético mundial. La energía hidroeléctrica está logrando avances revolucionarios en energía solar y eólica. El compromiso de Brasil con la innovación en energías renovables está remodelando su futuro, con implicaciones globales para la lucha contra el cambio climático. Su visión de un futuro sostenible no se limita a la energía, sino que se extiende a la resiliencia económica, la gestión ecológica y el liderazgo en el escenario global. Los esfuerzos de Brasil por crear infraestructura ecológica, desarrollar una planificación urbana verde y proteger sus valiosos ecosistemas le están ganando rápidamente el reconocimiento internacional. Además de sus esfuerzos ambientales, la influencia de Brasil en el comercio, la agricultura y la tecnología globales está creciendo constantemente. Con estos avances, el mundo está empezando a reconocer a Brasil como un líder en ascenso en el impulso global por la sostenibilidad. ¿Podría ser este el cumplimiento de la visión profética de Baba Vanga de una nación que se levante para liderar el mundo en sostenibilidad? A medida que continúe la transformación de Brasil, el mundo la observará de cerca. La siguiente nación que Baba Vanga supuestamente previó que alcanzaría prominencia es Turquía, un país cuya posición geográfica única en el cruce de Europa, Asia y Medio Oriente lo ha convertido en un actor central en la geopolítica global. La ubicación estratégica de Turquía, en particular el estrecho del Bósforo, que controla una ruta comercial marítima crucial, la ha convertido en un actor clave en el comercio y la diplomacia globales, dado que casi el 10% del comercio mundial pasa por este estrecho pasaje. El control de Turquía sobre él aumenta su importancia en el escenario mundial. En los últimos años, Turquía ha estado tomando medidas audaces para remodelar su economía, mejorar sus capacidades militares y expandir su influencia global. El país ha invertido mucho en infraestructura, defensa y tecnología, posicionándose como una potencia autosuficiente. El papel de Turquía como mediador en conflictos en todo Oriente Medio y Europa del Este ha consolidado su estatus como actor diplomático clave. Mientras que su creciente industria de defensa, tecnologías militares autóctonas y avances en la guerra contra el terrorismo la han convertido en una fuerza formidable en la guerra moderna. La diversificación económica de Turquía y su creciente presencia en energías renovables y asociaciones comerciales subrayan aún más su determinación de asegurar un futuro dominante. Con su fuerza militar, agilidad diplomática y ambición económica, Turquía se encuentra en una encrucijada. ¿Enfrentará desafíos internos y externos o alcanzará alturas sin precedentes? El mundo observa cómo Turquía se posiciona para una nueva era de prominencia global. Las visiones de Baba Vanga sobre el ascenso de naciones poderosas no se limitan a Turquía y Brasil. También predijo el ascenso de la India, una nación preparada para desafiar el dominio occidental, no solo a través de la riqueza, sino también a través de avances tecnológicos, influencia cultural y liderazgo global. El crecimiento económico de la India ha sido extraordinario, y para 2025 podría superar a Alemania y Japón, convirtiéndose en la tercera economía más grande del mundo. Esta expansión económica está impulsada por una fuerza laboral en auge, una economía digital próspera y asociaciones globales en crecimiento. India también está emergiendo como líder en innovación tecnológica, particularmente en inteligencia artificial, exploración espacial y energía renovable. Sus avances en tecnología de defensa y sus ambiciosas misiones espaciales la están colocando a la vanguardia de la exploración espacial global. Al mismo tiempo, el impacto cultural de la India se está expandiendo. El alcance global de Bollywood y la difusión de tradiciones indias como el yoga y la cocina influyen en las sociedades de todo el mundo. Con su rápido crecimiento y su creciente influencia, la India parece estar cumpliendo la profecía de convertirse en una fuerza dominante en la configuración del futuro. ¿Podría ser la India la superpotencia oriental que previó Baba Vanga? Solo el tiempo lo dirá,
Pero las señales son claras, India está en camino de cambiar el panorama global. En tiempos de cambios profundos, las palabras de Jesucristo resuenan profundamente. Mientras navegamos en tiempos inciertos, su advertencia en Lucas 21, 34-35 nos recuerda que debemos estar atentos y conscientes del mundo que nos rodea. Pero mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de borracheras y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día de repente, porque vendrá como lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Los próximos días pueden traer cambios trascendentales que tomen a muchos por sorpresa. ¿Estaremos preparados? Solo el tiempo lo dirá. Una vez más, se nos recuerda la profunda verdad de que los acontecimientos pueden desarrollarse rápida e inesperadamente, como un ladrón en la noche. Los sistemas que construyen las naciones determinan en última instancia su destino. Las naciones que adoptan sistemas inclusivos, aquellos que distribuyen el poder, garantizan la justicia y crean oportunidades para todos, nutren a las sociedades, permitiéndolas prosperar. Por el contrario, los sistemas extractivos, que concentran el poder en manos de unos pocos, explotan los recursos y despojan a la mayoría de la dignidad, pueden parecer sólidos por un tiempo, pero no nos equivoquemos, estos sistemas se basan en la codicia y la injusticia, y su fuerza no es más que una ilusión. Con el tiempo, se desmoronan bajo el peso de su propia corrupción. Esta verdad no es nueva. La Biblia nos ha estado contando esta historia durante siglos, mostrándonos que el ascenso y la caída de las naciones están estrechamente ligados a su alineación con la gloria de Dios, su justicia, misericordia y compasión. Cuando estos principios guían una sociedad, ésta florece. Pero cuando son abandonados, el tejido de la sociedad comienza a desmoronarse, y los más vulnerables son los que sufren. La gloria de Dios no es un concepto vago y abstracto. Es una fuerza tangible que presiona la estructura misma del mundo y da forma a naciones y vidas por igual. Cuando Moisés pidió ser testigo de la gloria de Dios, Dios reveló su verdadera naturaleza con estas poderosas palabras: el Señor Dios, compasivo y misericordioso, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, que mantiene amor a miles y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no deja impune al culpable. Estas palabras revelan la esencia plena de la gloria de Dios. Se manifiesta a través de su justicia, que responsabiliza a los malhechores, su misericordia, que ofrece perdón y restauración a los quebrantados, y su compasión, que se niega a ignorar el sufrimiento de los débiles y oprimidos. Estas cualidades divinas no se limitan a las vidas individuales. Son el fundamento mismo de los sistemas que reflejan los caminos de Dios y permiten que la vida florezca. Los sistemas extractivos, que consolidan el poder y la riqueza en la cima mientras silencian la disidencia y explotan a las masas, no son fenómenos nuevos. El Egipto del faraón, por ejemplo, era un sistema extractivo construido sobre las espaldas de israelitas esclavizados que se vieron obligados a construir la riqueza de Egipto. Durante un tiempo, el imperio de Egipto pareció invencible. Sin embargo, cuando Dios escuchó los gritos de los oprimidos, intervino, y el imperio se derrumbó. El Egipto del faraón cayó porque rechazó la justicia de Dios. Más tarde, los profetas advirtieron a los líderes de Israel que estaban construyendo un sistema similar: pisotean a los pobres, privan a los pobres de la justicia en los tribunales. Estos sistemas extractivos pueden parecer fuertes por un tiempo, pero su fundamento es una mentira. Apocalipsis 18 nos da la imagen de Babilonia como el máximo símbolo de tales sistemas, un imperio corrupto, construido sobre la codicia y la explotación, destinado a la destrucción. Cuando Babilonia cae, sus comerciantes lloran, no porque lamenten el sufrimiento de la gente, sino porque lamentan la pérdida de sus ganancias. Babilonia representa una terrible advertencia: los sistemas que rechazan la justicia, la misericordia y la compasión no pueden perdurar. Sin embargo, hay otra manera. Los sistemas inclusivos, que reflejan la gloria de Dios, crean oportunidades, restauran la dignidad y priorizan el cuidado de los vulnerables. En Hechos 2, vemos un hermoso cuadro de este tipo de sociedad, donde la iglesia primitiva compartía todo y nadie.
Estaba en necesidad, esto no se hizo cumplir, fue un derramamiento natural de vidas moldeadas por el carácter de Dios. La justicia, la misericordia y la compasión no son ideas abstractas, son la encarnación misma de la gloria de Dios cuando entra en sistemas quebrantados, ofreciendo esperanza y restauración. Vemos destellos de esta esperanza cuando las comunidades eligen la restauración en lugar del castigo, y la atención en lugar de las ganancias, cuando a los exprisioneros se les da dignidad y una segunda oportunidad en lugar del rechazo, y cuando las iglesias se convierten en refugios seguros para los vulnerables. Estos momentos nos recuerdan que la gloria de Dios no es solo algo que admirar desde la distancia, es algo que hay que vivir cada día. Las coyunturas críticas son momentos de la historia en los que las naciones se enfrentan a una elección, reformarán sus sistemas o afianzarán su quebrantamiento. La Biblia también habla de estos momentos. El Éxodo fue uno de esos momentos. La libertad de Israel no fue solo un escape de la opresión, sino un llamado a convertirse en un nuevo tipo de comunidad moldeada por la justicia, la misericordia y la compasión. El ministerio de Jesús fue otro momento crucial, proclamó el reino de Dios, donde los últimos son los primeros, los pobres son exaltados y los quebrantados son sanados. Estos no eran meros ideales espirituales, eran un llamado a reimaginar sistemas sociales que reflejaran los valores de Dios. Hoy nos encontramos en una coyuntura crítica similar. ¿Seguiremos construyendo sistemas que hagan eco del espíritu de Babilonia, dominada por el poder y la codicia, o elegiremos construir sistemas basados en la justicia, la misericordia y la compasión? Esta elección no es algo que podamos observar pasivamente. Comienza con nosotros, aquí mismo, en nuestras propias vidas. Es fácil criticar los sistemas y las naciones que nos rodean, pero la invitación de Dios al cambio comienza con actos pequeños y fieles en nuestras propias vidas. ¿Dónde ves la injusticia en tu mundo? ¿Quién en tu comunidad se ha quedado atrás? ¿Dónde podría la misericordia ablandar tu corazón y la compasión moverte a la acción? Los profetas preguntaron una vez, ¿cómo están entre vosotros las viudas, los huérfanos y los extranjeros? Esa pregunta todavía resuena hoy. La justicia no es solo para los gobiernos, pertenece a las iglesias, las familias, los lugares de trabajo y los vecindarios. La verdadera justicia no se trata solo de corregir errores, se trata de animar a las personas y darles la oportunidad de vivir con dignidad. La Iglesia está llamada a encarnar esta justicia, a ser una comunidad moldeada por la misericordia y la compasión. No somos meros espectadores de sistemas rotos, somos testigos de la gloria de Dios iluminando la oscuridad. Cada acto de justicia, cada paso hacia el perdón, cada momento de compasión es una postura contra el espíritu de Babilonia. Apunta al inquebrantable reino de Dios. Las naciones suben y caen, pero el llamado de Dios perdura. Como dice Amós 5:24, que la justicia corra como un río, la rectitud como una corriente inagotable. Los sistemas construidos sobre la codicia acabarán desmoronándose, pero los fundados sobre la justicia, la misericordia y la compasión perdurarán. Este trabajo comienza con nosotros. Cada acto de justicia, cada paso hacia el perdón, cada momento de compasión refleja el peso de la gloria de Dios en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Que elijamos cargar con ese peso, un pequeño acto a la vez. A medida que profundizamos en los misterios del reino espiritual, comenzamos a descubrir predicciones hechas hace siglos, muchas de las cuales todavía resuenan hoy. Dos de los profetas más renombrados de la humanidad, Nostradamus y Baba Vanga, nos han dejado profecías que parecen inquietantemente relevantes para nuestro tiempo. A pesar de haber vivido en diferentes épocas, sus audaces visiones del futuro siguen cautivando nuestra imaginación. Estas profecías se alinean sorprendentemente con las advertencias dadas en el Apocalipsis, particularmente con respecto al regreso de Cristo. ¿Será que Jesús viene en gloria para salvar a la humanidad? Juntos exploremos las predicciones hechas por Nostradamus y Vanga, buscando respuestas a nuestra crisis actual, una crisis que parece cumplir las predicciones de la Biblia sobre el ascenso y la caída de las naciones. La primera predicción compartida por estos profetas se centra en el marcado contraste en el futuro de dos naciones poderosas, a menudo denominadas los gigantes del mundo.
En medio del conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, Baba Vanga previó más disturbios en Europa continental. Sus visiones supuestamente predicen el estallido de un conflicto en 2025 que podría afectar a gran parte de Europa. Sus advertencias apuntan a una guerra que podría escalar hasta involucrar a potencias globales, con el potencial de cambiar drásticamente el equilibrio de poder y causar una inmensa destrucción. Algunos interpretan esta profecía como una advertencia de un conflicto que podría devastar Europa y conducir a una crisis humanitaria global. Las tensiones actuales en Europa y Asia han hecho que muchos se tomen en serio esta predicción, aunque aún se debate el alcance total de su profecía. Ella predijo que cuando Siria caiga, seguirá una gran guerra entre Occidente y Oriente. En la primavera se iniciará un conflicto en Oriente, lo que conducirá a una tercera guerra mundial, una guerra que destruirá Occidente. A medida que los acontecimientos en Siria continúan intensificándose, la posibilidad de que esta profecía se haga realidad parece cada vez más plausible. Los recientes acontecimientos en Alepo, donde los insurgentes han tomado el control de instalaciones clave, han puesto de relieve esta profecía. Las fuerzas rebeldes, incluido el grupo islamista Hayat al-Sham, capturaron la prisión de Sedaya y lograron avances significativos hacia Damasco. Con la retirada de Hezbollah y la huida de miles de soldados sirios a Irak, la situación en Siria se ha vuelto cada vez más grave. El pánico se ha extendido por todo Damasco, mientras los residentes luchan por asegurarse las necesidades básicas, temerosos de lo que pueda venir después. En un poderoso acto simbólico, los manifestantes derribaron estatuas de al-Assad, el exlíder de Siria, antes de su muerte en 1996. Baba Vanga predijo que la caída de Siria marcaría el comienzo de un conflicto global. Sus palabras ahora parecen demasiado relevantes mientras el mundo observa cómo se desarrolla el colapso de Siria. A medida que aumentan las tensiones, muchos se preguntan si esta profecía se hará realidad. Según esta interpretación, el conflicto potencial en Europa podría provocar una pérdida catastrófica de vidas, reducir drásticamente la población del continente y desencadenar una crisis humanitaria global. Las tensiones geopolíticas actuales, particularmente en Europa y Asia, han llevado a muchos a ver esta predicción con creciente preocupación. Si bien el verdadero alcance de esta profecía aún es un tema de debate, la posibilidad de una confrontación que involucre a China parece más inminente, a medida que su ascenso como potencia global remodela las relaciones internacionales. Los analistas geopolíticos y los periodistas reconocen cada vez más la dinámica cambiante, y muchos especulan sobre un posible enfrentamiento en el futuro cercano. Las acciones pasadas de China en el mar de China Meridional y Taiwán han provocado alarmas, y su presencia naval muestra una clara demostración de poder militar. Los expertos creen que esto podría ser el preludio de una escalada del conflicto en Asia, especialmente si China se involucra en tensiones con los países de la OTAN. Un escenario así podría conducir potencialmente a un conflicto militar violento o incluso a una guerra a gran escala. Nostradamus, el famoso vidente del siglo XVI, aparentemente también predijo algo similar. En una de sus cuartetas describió una gran batalla en el mar, donde el adversario rojo sería atacado por el miedo, haciendo temblar el océano. Muchos interpretan el adversario rojo como una referencia a China, dada su asociación con el comunismo y su creciente poder militar. Esta antigua predicción ahora resuena con el ascenso contemporáneo de China como una fuerza global importante. En su cuarteto, Nostradamus enfatizó una visión de guerra marítima y un adversario golpeado por el terror. Los estudiosos todavía están descifrando si el adversario rojo se refiere específicamente a la China comunista y si esta cuarteta alude a un conflicto naval en el futuro. Si bien el verdadero significado sigue siendo incierto, las implicaciones de estas profecías parecen alinearse con las tensiones políticas actuales, especialmente con la creciente influencia militar de China, están pasando del ámbito del conflicto internacional a un cambio político significativo. Nostradamus también previó una gran agitación en el panorama político de 2025. Una de sus cuartetas dice: el león se debilita, el águila canta, una serpiente se levanta, y el poder fluye. Si bien muchos han asumido que el príncipe William es el heredero inevitable al trono británico,
la profecía de Nostradamus sugiere lo contrario. Según sus escritos, el sucesor del rey Carlos III puede no ser el esperado, sino su hermano menor, el príncipe Harry. Esta predicción ha llamado la atención a la luz de las recientes discusiones sobre la salud del rey Carlos III. Informes recientes han alimentado las especulaciones sobre el futuro del rey después de su diagnóstico de cáncer, que fue descubierto durante el tratamiento por agrandamiento de la próstata. Los observadores se preguntan si renunciará voluntariamente o si enfrentará presiones externas debido a sus problemas de salud. La falta de transparencia sobre los detalles de su diagnóstico solo ha intensificado las preocupaciones. Nostradamus parecía pronosticar la caída del poder de un monarca, incluida una posible abdicación o destitución forzosa. Predijo que el rey de las islas sería expulsado y reemplazado por uno que no llevaría los símbolos tradicionales de la realeza. Esta profecía ahora parece reflejar la situación del rey Carlos y su posible sucesor, el príncipe Harry. Nostradamus ya había predicho con precisión el fallecimiento de la reina Isabel II en 2022, y muchos creen que su previsión se alinea con la situación actual de la monarquía británica. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo podría el príncipe Harry, que se ha distanciado de los deberes reales, encontrarse de repente en la línea de sucesión al trono? La familia real ha superado una serie de escándalos en los últimos años, ninguno más publicitado que la salida del príncipe Harry de sus deberes reales. A pesar de su decisión de alejarse, muchos todavía se preguntan si finalmente podría ascender al trono, dadas las incertidumbres que rodean la salud del rey Carlos. La posibilidad de un cambio inesperado en el liderazgo parece cada vez más plausible. Pasando a otra profunda profecía, Baba Vanga, una reconocida clarividente búlgara, predijo que el fin de la humanidad comenzaría con un conflicto catastrófico en Europa en 2025. También describió una línea de tiempo que se extendía mucho más allá de este año crucial, sugiriendo una serie de eventos que conducirían a la desaparición de la humanidad, aunque no hasta entonces. Sus advertencias han tocado una fibra sensible a nivel mundial, especialmente dadas las tensiones actuales en Europa y el panorama geopolítico más amplio. La línea temporal de Baba Vanga comienza con un conflicto no especificado en Europa que devastará a su población en 2025, seguido de la búsqueda desesperada de la humanidad de fuentes de energía para 2028. Previó expediciones humanas a Venus, lo que podría parecer descabellado dado el duro e inhóspito entorno de Venus. No obstante, este aspecto de su profecía ha despertado curiosidad, ya que Venus sigue siendo uno de los planetas menos explorados de nuestro sistema solar. Avanzando hasta 2033, Baba Vanga predijo un cambio climático drástico que provocará el derretimiento de los casquetes polares y un aumento peligroso del nivel del mar. Esta predicción se alinea con las crecientes preocupaciones sobre el impacto del cambio climático en el planeta. Luego, en 2076, previó un resurgimiento del comunismo que se extendería globalmente, reflejando temas de agitación geopolítica que prevalecen en las discusiones actuales sobre el futuro. Más adelante, las predicciones de Baba Vanga se vuelven aún más notables. Se espera que, para 2130, la humanidad entre en contacto con vida extraterrestre. Para 2170, el cambio climático habrá alcanzado niveles catastróficos y una sequía global se extenderá por toda la Tierra. Baba Vanga también previó la colonización de Marte por parte de la humanidad, con el estallido de un conflicto interplanetario en 3797. Con el tiempo, la Tierra ya no podrá sustentar la vida, lo que obligará a los humanos a partir hacia nuevas fronteras. A pesar de estas vívidas predicciones, muchos cuestionan la veracidad de las profecías de Baba Vanga. Si bien su legado sigue firmemente arraigado en la cultura popular, los orígenes exactos de sus predicciones están envueltos en un misterio. Sin registros escritos, es difícil evaluar si estas predicciones fueron genuinas, y si lo fueron, si se cumplirán. En un tono completamente diferente, muchos creen que la aparición del anticristo marca los últimos días, un tema del que se hizo eco Nostradamus, quien predijo la llegada de un tercer anticristo tras los tumultuosos legados de Napoleón y Hitler. Se dice que el tercer anticristo provocará el apocalipsis. Abundan las especulaciones sobre la identidad de esta figura,
con nombres como Donald Trump, Joe Biden y el rey Carlos como candidatos potenciales. Sin embargo, la verdadera identidad sigue siendo difícil de alcanzar, lo que hace que la gente se pregunte quién podría ser esta figura poderosa y malévola. Mientras lidiamos con estas profecías, nos encontramos atrapados en una batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Muchos creen que la presencia del anticristo señala el inminente regreso de Cristo y la destrucción definitiva del mal. Las Escrituras nos recuerdan que el verdadero anticristo surgirá al final de los tiempos, uno que ejercerá gran poder e influencia maligna sobre la humanidad. En el ámbito de la tecnología, tanto Nostradamus como Baba Vanga predijeron avances notables en el futuro cercano, particularmente en 2025. Estos avances podrían revolucionar sectores como la medicina, el transporte y las comunicaciones. Sin embargo, una de las profecías más inquietantes de Nostradamus tiene que ver con el surgimiento de la inteligencia artificial. Predijo que la IA creada por la humanidad eventualmente se rebelaría contra sus creadores. En una de sus cuartetas, describió un futuro marcado por combates, batallas navales, bombardeos y un levantamiento global de inteligencia superior, presagiando una época en la que la IA podría desafiar la autoridad humana. Estas profecías, ya sea que se basen en figuras históricas como Nostradamus y Baba Vanga, o que tengan sus raíces en las tensiones geopolíticas actuales, ofrecen una visión aleccionadora de lo que nos deparará el futuro. Al enfrentar estos tiempos de incertidumbre, está claro que el mundo está al borde de grandes transformaciones, algunas esperanzadoras, otras inquietantes.